Maravilloso eres tú, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Dios. Gracias porque es tu iglesia, Señor, que ha sido convocada para honrar tu nombre en este lugar. Te damos gracias por cada vida, cada persona, cada amigo que está en esta mañana, Señor, que ha venido a disfrutar tu presencia junto con nosotros, Dios. Te bendecimos, Dios, y te adoramos en esta mañana. Y te pedimos, Dios eterno, que tu Espíritu Santo sea ministrando a tu iglesia, Dios. Que tú uses mi vida para ministrar tu palabra en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias. Padre Celestial, que aprendamos a desarrollar una cultura de honra. Porque, Señor, tu palabra declara que hay grande galardón a quienes te honran y a quienes aprenden a honrar, a quienes se merecen honra, respeto, consideraciones y estima, Padre. Te doy gracias, Padre. Gracias porque tú estás preparando a la iglesia, Señor, para cosas gloriosas. Tú estás preparando a tu iglesia, Dios. Estás preparando generaciones, Dios eterno, que traigan gloria y honra a tu nombre, Señor, a través del poder de la honra. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana y ministra nuestros corazones por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Rey. Amén y amén. Yo dije el domingo anterior, estamos hablando el tema de la honra. Y el domingo anterior hablamos sobre el poder de la honra. Y yo dije que la honra es una de las virtudes perdidas en nuestros días. Dije que la honra ha desaparecido en todas las esferas. Todos los ámbitos ya no se ve honra. En el ambiente, en el lugar donde nos desenvolvemos, ya no se ven personas que honran. Dije también que muchos hogares están siendo destruidos por la falta de honra. He dicho también que muchos centros educativos se destruyen. ¿Por qué? Por la falta de honra. Empresas se dañan, el ambiente se vuelve tenso por la falta de honra. ¿Y qué decir de las iglesias? Que las iglesias no están exentas de esto. Gobiernos, instituciones. Entonces, la honra ha sido quitada completamente de nuestra cultura. Estoy haciendo una pequeña introducción de lo que hablamos el domingo pasado. Entonces, la honra ha sido quitada de toda nuestra cultura. ¿Y por qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este fenómeno? Sencillo, porque las nuevas generaciones están creciendo intelectualmente. Están creciendo con mucho conocimiento, ¿verdad? Sus cabezas están llenas de mucho intelecto, de mucha tecnología. Pero el principio, el valor de la honra no está, ya no existe en sus corazones. Y este fenómeno nos priva del éxito en la vida. Porque la honra es una autopista por donde transita y camina la vida de un ser humano. Entonces, yo dije, hermanos, que el gran problema de nuestras culturas actuales, el gran fenómeno de la sociedad actual, es que la gente se prepara con el propósito de enfocarse en sí mismo y no en honrar a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando uno se enfoca en sí mismo, entonces está ensimismado en uno mismo y no en los demás. Entonces, y para muchos pensar de honra es muchas veces quitarles el valor a las personas, y no es así. Y yo dije también que la Biblia está llena de Génesis a Apocalipsis de una cultura de honra. La palabra de Dios fue escrita para honrar. Y la palabra de Dios nos da directrices muy claras, los niveles de honra en que el ser humano debe desempeñarse y desenvolverse en esta sociedad. Por eso
quería continuar hoy día sobre este tema, porque es sumamente importante que concienciemos nuestros corazones y que hagamos la honra, preparemos el camino para una vida de éxito en esta tierra. Hay iglesias, hay familias que están estancadas, viven en vidas, en ambientes caotizados o estancados. ¿Por qué? Por causa de no saber honrar. Es triste. Yo visito muchas familias, muchos hogares y muchos matrimonios. Y lo común que vemos, hermano, es que son matrimonios, son familias, son hogares que están en serios conflictos por la falta de honra. Porque no se sabe honrar, no se ha enseñado a honrar, no se ha aprendido a honrar. Entonces todo el mundo grita, todo el mundo insulta, todo el mundo se exaspera. Entonces es un caos. Y eso trae estancamiento en la vida de esa familia. Y en muchos casos la deshonra, la murmuración, ¿verdad?, echan raíces en esos hogares. La deshonra se mete, y cuando la deshonra se mete en un lugar, pues hay perturbación, hay caos, hay ausencia de autoridad. Entonces no va a haber avance, no va a haber progreso en lo que se quiere emprender. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La raíz es porque hay deshonra. Por eso, iglesia amada, es necesario cuidar el ambiente. Es necesario cuidar el entorno. ¿Cuál ambiente? ¿Cuál entorno, pastor? El entorno de su casa, el entorno de una iglesia, el ambiente de su célula de hogar. Todos esos lugares son importantes que usted los guarde. Entienda esto, querido hermano. Nunca una manzana sana ha podido curar o sanar a 10 que están podridas. Repito, nunca una manzana sana ha podido curar o sanar a 10 que están podridas. Pero una manzana que está podrida sí ha tenido el poder de infectar a las 10 que están sanas. ¿Sí ve el contraste? Iglesia amada, si queremos avanzar, si anhelamos cumplir los propósitos divinos, se necesita evaluar los climas, los ambientes en el lugar en que nos desenvolvemos o en el ambiente que tenemos. En el hogar, en la iglesia, en la escuela o en cualquier campo, en cualquier lugar donde usted y yo nos desenvolvamos. De modo y de tal forma que podamos atacar de raíz la murmuración, la deslealtad, la infidelidad, la deshonra y el espíritu de división que puede haber. Porque donde hay honra, hay unidad, hay amor, hay lealtad. Y entonces en ese ambiente es donde se va a manifestar la gloria de Dios con resultados, con beneficios y frutos sobrenatural. Frutos sobrenatural. Ahora quiero hablar un poquito sobre los niveles de honra. En el reino de Dios, iglesia amada, para funcionar en honra, tiene que haber niveles de honra. Deben haber. Es necesario que haya niveles de honra. Mire, cuando nosotros consideramos y desarrollamos los niveles de honra, esto nos permitirá honrar a los demás por encima de nosotros mismos. Eso nos da la facultad, nos da el derecho y nos da la habilidad de considerar a los demás más que yo mismo. Más que yo mismo. Entonces, mire, cuando nosotros hacemos esto, practicamos la honra, estamos haciendo el camino para que Dios se encargue de honrarnos. Preparamos el ambiente para que Dios se encargue de glorificarse
y honrarnos. La honra, como dije antes, es una autopista en la cual viaja la vida. ¿Y qué pasa? Yo voy por la autopista. ¿Qué pasa si yo me salgo de la autopista? Voy a tener problemas. Voy a tener dificultades. Porque Dios nos ha llamado a caminar en la autopista de la honra. En todos los niveles. Entonces, si yo me salgo de la carretera, de la autopista, voy a tener problemas, cualquiera que sea. Entonces, es importante que podamos entender esto. Y en la Biblia, en los evangelios, en Marcos capítulo 10, en Mateo capítulo 20, vemos allí un pasaje y un hecho que es muy, muy importante, que queremos que usted lo vea. La madre de Santiago y Juan le pide a Jesús que sus hijos fueran honrados. Esta madre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, quiero que mis hijos, uno sea honrado a tu izquierda y el otro a la derecha. Interesante, hermanos. Entonces le pide esta madre, y vemos aquí, hermanos queridos, Jesús no le reprochó diciendo a esta madre: ¿acaso no sabes que en mi reino todos se sientan iguales? Él no dijo eso. Porque la madre quería que sus dos hijos, Santiago y Juan, estén uno a la derecha y el otro a la izquierda del maestro. Jesús les dijo: no, en mi reino no se sientan iguales. Porque en mi reino, en el reino de Dios, sí hay niveles de honra. Las cosas no son como tú piensas. Porque en mi reino hay niveles de honra. Lo que Jesús le está enseñando aquí, nos está enseñando es cómo obtener esos niveles de honra. Jesús les está enseñando cómo operar en esos niveles. Pero nunca Jesús les dijo quiénes son los que tienen que ocupar un lugar en el reino. Porque su reino no son en el reino. Por eso él dice más adelante, dice, porque los gobernantes de las naciones se enseñorean de la gente. De tal forma que los menores tienen que servir al mayor. Y no es así. En el reino, en mi reino, las cosas son diferentes. Mire, y más adelante podemos ver, usted puede leer con detenimiento en su casa este hecho. En este contexto pasa que todos los discípulos estaban disputando entre sí de quién sería el mayor entre ellos. Y Jesús tampoco les reprochó esto. ¿Sabe lo que les dice Jesús? Les dijo: ¿cómo ustedes pueden ser mayores en mi reino? Dice el verso 35 en Marcos 9. Sentándose Jesús llamó a los 12 y les dijo, mire lo que les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos. Y no solamente el último de todos, sino que será el servidor de todos. Aquí Jesús describiendo los niveles de honra en su reino. Y el verso 36 lo ilustra mejor Jesús. En Lucas 9:36. Y tomando un niño, dice, lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo, mire lo que les dice Jesús: el que reciba, en otras palabras, el que me honra, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe así como coger este niño, me está honrando a mí. Y dice, recibe a mí, dice, recibe a mí, o sea, el que me honra a mí, no me recibe a mí, dice. O sea, no me honra a mí, sino a aquel que me envió. Aquel que me envió. Es decir, si alguno quiere ser primero, debe comenzar honrándome primero. Qué tremendo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que cuando ponemos un niño primero que nosotros, ¿qué está pasando? Estamos recibiendo a Jesús
y estamos honrando al Padre. Es decir, que cuando comenzamos la honra por las cosas pequeñas, entonces terminamos por las cosas grandes, porque el Padre se encarga de honrarnos a nosotros. Entonces, cuando vemos entonces, el Señor sí desea que se nos honre. Dios quiere que cultivemos la honra. Por eso es que Él nos enseña cómo humillarnos y cómo mostrar honra a los demás. Es decir, que si queremos la gracia de Dios, necesitamos honrar a los pequeños. Y cuando estamos hablando de pequeños, no solamente estamos refiriendo a los niños, se está refiriendo Jesús a la gente considerada sin ningún valor. Se está refiriendo a aquellos que aparentemente parecen insignificantes, pero no son insignificantes para Dios. Porque a veces pensamos que hay personas que no merecen honra o que merecen poca honra. Pero Jesús dijo, el reino de Dios, el menor es primero que el mayor. Porque los sistemas del mundo son diferentes, hermano. En los sistemas del mundo el mayor es servido por el menor. Pero en el reino de Cristo, el mayor sirve al menor. Bendito sea el nombre de Jesús. En el reino de Dios se describen personas de rango superior y otras de rango inferior. No estamos hablando de valores menores al uno y valores mayores al otro, sino en rangos, en posición. Quiero aclarar eso para que no se confunda usted. Mire, en el reino de Cristo se describen personas con rangos, con posiciones superiores a los otros. Y hermano, y la Biblia está llena de ejemplos y testimonios. Hay personas en la Biblia que fueron elevadas por encima de otros. Personas que fueron y ocuparon cargos, ocuparon puestos encima de los demás. Es decir, tenían un rango o una posición mayor en el reino. Por ejemplo, Elías. Elías fue quien fue honrado por quién? Por Eliseo. Eliseo, cuando él reconoció que necesitaba su manto, lo honró al profeta Elías. ¿Qué decir de Moisés? Hay muchísimos ejemplos, pero tomemos algunos de ellos. Moisés. Yo pregunto, ¿a quién lo servía Moisés? ¿A quién lo servía Josué? A Moisés. Josué era el brazo derecho. Era la persona que estaba en un rango inferior a Moisés, pero tiene una posición de honra para Moisés. Y Josué le servía en todos los aspectos. Y como sabemos la historia, Josué recibió de Moisés todo el honor. Josué recibió literalmente todo, la unción, el liderazgo, el poder, la autoridad, porque Moisés puso su manto de unción sobre Josué. ¿Con qué propósito, pastor? Para continuar la obra. Para continuar la labor. Dios lo preparó a Moisés para sacar a su ego. Vemos que Egipto hasta la frontera de Canaán. Y luego vemos que muere Moisés. ¿Y quién toma el liderazgo del pueblo? Josué. Y Josué llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que hay niveles de honra. Personas con rangos superiores y personas con rangos inferiores. Y al igual que ellos, iglesia amada, nosotros también tenemos mucho que recibir de aquellos que están en una posición o en una unción superior con respecto a nosotros. Y en estos tiempos lo vemos, hermanos. Y la manera de recibir de ellos, ¿de qué forma es? ¿Cuál es la manera de recibir de ellos? De aquellos que están en una posición de honor, de honra, o que están en un rango superior a uno. Es por la honra que debemos darle a esas personas.
Es por la manera de recibir de ellos. Es por la manera, hermanos, como nosotros los tratamos, porque están por encima de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros honramos a una persona que está por encima de nosotros? ¿Qué sucede, pastor? Se lo explique. Simple y llanamente, la vida de esos hombres, la vida de esas mujeres va a fluir a nuestras vidas. La vida de ellos fluye a nosotros. La vida de ellos fluye a nuestros corazones. ¿A través de qué? ¿De qué forma? A través del camino de la honra. El problema de hoy día, escúcheme esto que es importante que reflexionemos hoy. El problema de los jóvenes es que hoy ya no les gusta compartir con los ancianos. Los jóvenes buscan otros jóvenes y deshonran a las personas mayores. Hoy es común ver en los hogares, en las familias, donde los hijos no quieren saber nada ni compartir nada con sus padres. Prefieren con los amigotes. Prefieren aprender tantas cosas malas de los amigos y no de sus padres, y no de personas mayores, y no de personas adultas. Disfrutan la compañía de personas de edad, no disfrutan la compañía de personas de edad. Se disgustan, se enojan, están con el seno fruncido. Se les hace una pregunta, se les quiere compartir algo y están cerrados. No me lo han contado, lo he visto. Los jóvenes de hoy día no les gusta hacer compañía con personas de edad. Porque ya lo dijimos en el mensaje anterior, para muchos los ancianos son una carga, son un estorbo. Todo creyente está llamado a honrar y a respetar a las personas de edad. ¿Qué pasa cuando se abre y se abre el camino de honra para personas adultas? Como dije, la vida de ellos va a fluir hacia nosotros. La unción que ellos tienen va a fluir. La autoridad que ellos tienen va a fluir. El llamado divino que ellos tienen va a fluir en nuestras vidas. El carácter de esas personas adultas, mayores, que están en un rango superior, va a fluir a nuestras vidas. La visión de sus vidas va a fluir. La escuela de ellos va a fluir. Todo de esos corazones va a fluir a través del camino de la honra. Y todo creyente está llamado a honrar y a respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre sus vidas. Sea papá, sea cualquier persona, líder, lo que sea. Ninguno puede despreciar y desvalorizar el llamado que tienen. Como tampoco deben desvalorizar su trayectoria ministerial. Les guste o no les guste, Dios nos ha llamado a aprender a honrar. Escúcheme esto, aquellos que honran facilitan el flujo de vida en el reino. En cambio, la deshonra impide el fluir de la vida y de sus beneficios para nosotros. La deshonra, iglesia amada, estanca. La deshonra detiene. La deshonra trunca. Bendito es el Señor. Todo líder que está puesto en un lugar de honra tiene que ser respetado y honrado. Los líderes que están puestos en una iglesia no están por gusto. Están puestos para cumplir con el propósito divino. Es más, una persona que está en autoridad en un lugar como la iglesia, llámese iglesia, hogar, ellos tendrán que responder a aquel que los llamó a ese liderazgo. Un día tendrán que dar cuenta a Dios por esa responsabilidad que han puesto en sus manos.
aún con sus errores, aún con sus imperfecciones, están llamados a ser honrados y valorados por los feligreses que Dios ha puesto a su cuidado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree, usted piensa, en el caso nuestro, usted cree que la labor de un pastor es fácil? Déjeme decirle que la labor de un pastor es bien compleja y bien delicada. Porque yo no lo salvé a ninguno de ustedes. Yo no soy dueño de las almas. El dueño de las almas es Cristo. Y si Dios nos ha puesto como líderes, es para cuidar su rebaño. No para enseñorearnos, es para cuidar y pastorear el alma de cada uno de ustedes. Entonces es una labor bien delicada, bien compleja. Pastorear una iglesia no es fácil. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 17, ahí habla del pastorado, del llamado ministerial. Porque dice literalmente, porque ellos velan. Ellos tendrán que dar cuenta por su rebaño. Porque las almas no son de los hombres, de los pastores, las almas son de Dios. Y nosotros como pastores, nuestra labor es de suma delicadeza, cuidar las almas de los feligreses, pastorear sus corazones. Por tanto, si Dios ha de moverse en estos días, será con gente que sabe honrar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los que honran se van a multiplicar, van a fructificar de una manera extraordinaria, sobrenatural. De tal forma que veremos esa familia consolidándose más en el caminar cristiano. Veremos esa iglesia fructificando, células creciendo, hogares mostrando la gloria del evangelio. Hogares, matrimonios reflejando a Cristo. Hijos que se sienten orgullosos de sus padres. Mujeres que están honrando a sus esposos. Esos son los hogares que traen gloria al Señor. Esas son las familias que van a fructificar de una manera extraordinaria. La honra nos lleva a liderazgos a otro nivel. Iglesia, entienda esto. Ha llegado la hora de que los hijos de Dios se manifiesten. ¿De qué manera? Honrando. Honrando. Y la única gente que va a dejar un legado en esta tierra es gente que respeta y gente que entiende honra. Porque la vida del ser humano fluye a través de la honra. Si no hay honra, no hay vida. Escúcheme, la falta de honra cambia la perspectiva de la mayordomía. En Mateo 26, verso 9, vemos ahí un hecho que hoy se sigue predicando porque la historia y la palabra de Dios lo registra. Dice la palabra que Jesús estaba en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso, sentado a la mesa. ¿Qué pasó? En Mateo 26, verso 9 en adelante, vemos que una mujer unge con un perfume costoso a Jesús. Una mujer honró a Jesús rompiendo un perfume de alto costo. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? De deshonra. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una perspectiva de honra en sus corazones. No habían aprendido todavía el espíritu de honra. Y eso distorsionó su comprensión de lo que es la mayordomía. ¿Y cuál fue la actitud de ellos, pastor? Véalo. Se enojaron. Le reclamaron a Jesús. Comenzaron a abrir su boca y hablar, a conjeturar. Miren lo que dice. ¿Por qué y para qué este desperdicio? ¿Cómo se le ocurre a esta mujer malgastar
Esto podría haberse vendido a gran precio, dice. Esto se hubiese podido, ese dinero haber dado a los pobres. Verso 8, verso 9. Y lo interesante es que Jesús ordenó que lo que hizo esta mujer quede registrado en la historia hasta hoy. No es el hecho, es la honra. Los discípulos consideraron un desperdicio lo que la mujer hizo por Jesús. Mire, pero Jesús dijo que su honra excesiva, o la honra excesiva de esta mujer, la había hecho una mujer muy favorecida. Una mujer muy favorecida. De tal forma que en todo lugar se sabría de ella y de lo que ella hizo. En Segunda de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 17, hay el caso y la historia de una mujer donde Dios le dice a Elías, al profeta Elías, anda, camina a la casa de una viuda llamada, una viuda de Sarepta en Sidón, ella te va a sustentar. Y ustedes conocen la historia. Elías fue. Cuando se encontró con esta mujer, le dijo: mujer, prepárame algo de comer. Y la mujer dijo: soy viuda, no tengo recursos, lo único que tengo es este poco de pan, este poco de harina y no más. ¿Qué le doy de comer a mi hijo? Y mujer, hazlo. Y esta mujer le preparó alimento al profeta. ¿Y cómo la honró Dios? Dios la sustentó todo el resto de su vida, a ella y a su hijo, por el camino de la honra. Honró a un profeta. Hay muchos ejemplos, hermanos. La honra cambiará la manera en que vemos al rey y nos pondrá en una perspectiva correcta para poder administrar sabiamente los bienes que Él nos da. ¿Qué dice el proverbista en Proverbios capítulo 3, verso 9? Honra a Jehová con tus bienes, hónralo con las primicias de todos tus frutos, y el resultado será que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, tus graneros. ¿Qué significa graneros? Tu hogar, tu casa, tu alacena estará repleta. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través del camino de la honra. Tus lagares llenos de mosto. Dientes donde se pisan las uvas serán llenos de mosto. O sea, tendrás abundancia para bendecir y tendrás manos generosas para ayudar a los demás. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de la honra con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Escúcheme. Una familia que honra a Dios con sus bienes será una familia muy abundante. Escúcheme esto. Una iglesia que honra a Dios con la excelencia de su alabanza, con la excelencia de su liderazgo, tendrá vida y tendrá poder. Una iglesia que sabe honrar y respetar y considerar y tener en alta estima a sus autoridades es una iglesia bendecida. Y no solamente una iglesia bendecida, sino que es una iglesia sana. Es una iglesia sana. Una nación que honra a Dios se levanta sobre el nivel del estancamiento y la pobreza y la miseria. Si no, pregúntese por qué Estados Unidos es una nación de primer nivel. Porque fue fundada sobre los principios de Dios. La honra es la clave para ver el poder de Dios. Iglesia amada, la honra de los hijos de Dios es la clave esencial para recibir todo de Dios. Para recibir recompensa.
Por eso es que el enemigo de nuestras almas, ha hecho todo lo posible con el propósito de eliminar el verdadero poder de la honra. Mire, la honra tiene el poder de mejorar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? La honra tiene el poder de mejorar nuestras relaciones con las personas que nos rodean, convivimos. La honra mejora nuestras amistades. La honra mejora nuestros valores. La honra levanta la estima de las personas, el aprecio, las consideraciones de las personas. Es a través de la honra, no hay otro camino. La honra es el camino que Dios prepara para que usted pueda ser galardonador de todos sus beneficios. ¿Sabe usted que nuestro Dios, su Dios, es un Dios galardonador? Yo no lo digo, hermano, lo dice la palabra. De hecho, a Él le encanta recompensar a sus hijos cuando honran. Su deseo, el deseo de Dios, iglesia amada, siempre es recompensarnos por honrar. Esta es una verdad que usted tiene que guardar en lo profundo de su corazón. Donde no hay honra, no hay poder. Donde no hay honra, no hay vida. Donde no hay honra, no hay bienestar. Guarde su corazón, atesórelo, practique la honra. Mire, le pongo un ejemplo nada más. Fue de esta manera como Dios se presenta a Abraham. Si usted va al libro de Génesis capítulo 15, verso 1, ¿qué le declaró Dios a Abraham después de que había contienda entre Abraham y su sobrino Lot? Los dos habían crecido, eran muy ricos, había problemas entre sus pastores, ustedes conocen la historia. ¿Y qué pasó? Abraham le dice: ¿sabes qué, sobrino? Realmente estamos teniendo problemas, muchas quejas. Mejor dividámonos. Escoge tú el lugar que quieres y yo cojo el resto. Y después que pasó esto, vemos por la palabra en Génesis capítulo 15, verso 1. Mire lo que le dice Dios a Abraham. Después que Abraham honró a su sobrino, le dice: no temas a Abraham. O sea, no te preocupes, Abraham, por lo que tu sobrino se te llevó. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham había honrado a Dios. Abraham rehusó tomar de los bienes de Sodoma y Gomorra. Vemos. Y por ello Dios le dijo que su recompensa sería sobremanera grande. En el Salmo 19, verso 9 a 11, se hace eco el salmista de estas palabras y le dice: los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Mire, y en guardarlos, dice, hay grande galardón. ¿Se da cuenta que Dios es un Dios recompensador y galardonador de los que honran? Y en guardar sus dichos hay grande galardón. Y el Salmo 57, verso 2, mire lo que declara el salmista: clamaré al Dios Altísimo. ¿Cuál Dios Altísimo? Al Dios que me favorece. Al Dios que me favorece, el Dios que me galardona, el Dios que me favorece, el Dios que está conmigo, el Dios que me protege, el Dios que me lleva a otros niveles. Es el Dios. Dios, aquí vemos que Dios recompensa a aquellos de los que se agrada. Dios recompensa y honra a aquellos que prestan atención a su consejo. Por eso es que el salmista declara que honraba a Dios, quizás con un interés, porque su Dios lo favorecía. Escúcheme esto: agradar y honrar van de la mano. Agradar a Dios y honrarlo a Dios van de la mano. Hebreos 11:6, mire lo que dice el autor a los Hebreos: y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
crea que es el remunerador de los que le buscan. En otras palabras, Dios recompensa a quien honra. Dios se agrada de quienes lo honran. Si usted lo busca a Dios, Dios lo va a honrar. Qué tremendo, hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios galardonador. Ahora, cuando hablamos del galardón de nuestro Dios, vidas, podemos ver en la palabra que hay escenarios de honra. Hay tipos de recompensa, hay tipos de honra. Y la Biblia nos presenta 3 escenarios. Número 1, escenario de ninguna recompensa. Número 2, escenario de recompensa parcial. Y número 3, escenario de recompensa completa. Veamos un ejemplo de ninguna recompensa. Vamos a 1 Reyes capítulo 12. Vamos a ver esta historia. El título dice Rebelión de Israel. Desde ya usted está viendo que hay una rebelión en Israel. Y vemos por la palabra, no vamos a leer todos los versículos, pero vemos allí que llega al trono un joven llamado Roboam. Joven, sin experiencia en liderazgo. Un joven que tenía y necesitaba urgentemente consejo. Vemos allí un gobernante joven del reino del sur o de la región de Judá y vemos este ejemplo de deshonra. ¿Y por qué digo ejemplo de deshonra? Porque este joven gobernante no valoró a los ancianos, no los honró a los ancianos de Israel, ni desarrolló un carácter piadoso para honrar los mandamientos de Dios. Dice la palabra en el Salmo 112, verso 1, el hombre que se deleite en los mandamientos de Dios será poderoso en la tierra. Mire, será poderoso en la tierra. Entonces, ¿qué pasó allí? Sus seguidores, llega al trono Roboam, joven sin experiencia. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo correcto que debía hacer? Convocar a los ancianos, porque yo dije el domingo pasado que los ancianos eran los que administraban justicia, consejo, sabiduría en medio del pueblo. Por eso es que usted ve que en el Antiguo Testamento los ancianos no estaban en sus casas, no estaban en sus hamacas, estaban a las puertas de las ciudades, porque ellos estaban ministrando consejo y sabiduría a la gente que llegaba a la ciudad. Y vemos aquí que este joven llamado Roboam, los seguidores de él le plantean una pregunta. Y le dicen los seguidores, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora le dice, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Qué lindo, hermanos. Estos hombres, sus seguidores, los que lo colocaron en el trono, le dijeron, ¿por qué no disminuyes el peso? ¿Por qué no quitas un poco el peso y el yugo que tu padre nos puso? Y te vamos a servir con gusto. Te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, vamos a estar contigo. ¿Pero qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este joven? Les dijo al pueblo que regresaran en unos días para oír y escuchar su decisión. O sea, el consejo era dejar de poner más carga, disminuir los impuestos para servirlo. Pero les dijo, después veo qué hago. Luego vemos que a Roboam, que consulta a los ancianos de Israel, ancianos que no eran cualquier cosa, amados. Eran ancianos que habían sido consejeros de su padre David. Hombres con experiencia. Hombres que donde Roboam podía aprender mucho de ellos, Los convoca
¿Y sabe lo que dicen los ancianos? Mire lo que le dicen los ancianos. Si tú fueres, verso 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, en otras palabras, no seas tan fuerte con el pueblo. No seas así. No le respondas de una manera grosera, ásperas. Sé amable con la gente y vas a ver cómo ellos te van a servir. Ellos le dijeron que fuese un rey honroso con su pueblo. Es lo que le estaban diciendo. Aprende honra. Desarrolla honra. Tenga una actitud de honra con el pueblo. No los desprecies así. Pregunto, ¿ellos le aconsejaron bien o le aconsejaron mal? Los ancianos le dieron una buena dirección, buen consejo. Le dieron directrices claras de cómo debía gobernar por su inexperiencia. Ellos le dijeron, aprende a manejar tu posición de rey, joven. ¿Pero qué hizo este muchacho? Roboam desechó el consejo de los que lo habían puesto en esa posición y lo más triste, desechó el consejo sabio de los ancianos. Y vemos por la palabra en el verso 9, 10 y 11 que se reunió con sus amigos, muchachos jóvenes sin experiencia, ¿ve? Y prestó más atención al consejo de sus amigos jóvenes. ¿Y el resultado cuál fue? La división del reino de Israel. La deshonra le preparó su ruina. Obtuvo resultados trágicos. Y lo triste, hermanos, es que el reino que su padre Salomón había edificado fue quebrantado. 10 de las 12 tribus de Israel quedaron permanentemente fragmentadas por causa de su deshonra. ¿Qué le dijeron los jóvenes? Le hablo en su casa. Agrava más el yugo sobre el pueblo. Ponles más impuestos. Dale trabajo más forzado. Oprímelos más carga, oprimiéndolos. Y ahí está el resultado. Pregunto, ¿para qué pidió consejo a los ancianos de su padre? ¿Para qué fue a pedir consejo de la gente que lo había puesto en esa posición de liderazgo? Si por aquí se le metió el consejo y por acá le salió. Porque no supo honrar. Hermanos, una mala elección tuvo un alto costo durante el resto de su vida. Desechó el consejo de los ancianos, no honró sus consejos y, hermanos, el mal consejo de sus amigos lo llevó a la ruina y a la destrucción. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque Roboam, este joven líder, nunca captó el corazón de su padre. Nunca captó el corazón de sus ancianos. En otras palabras, nunca captó el espíritu de ellos. En otras palabras, nunca supo honrar. Y como no supo honrar, no tuvo recompensa. Y otro ejemplo de eso clarísimo son los hijos del pueblo de Dios. Mire, vemos por la palabra que el pueblo de Israel deshonró a Dios en muchas formas, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Ellos no habían desarrollado el patrón de poner atención al consejo y a la palabra de Dios. Esto es muy importante, iglesia amada. Considere la palabra, deténgase, medite en ella. Porque mire lo que pasa.
Números capítulo 13. Desde el verso 21 hasta el verso 28, usted puede leer en su casa, anote la cita. Vemos por la palabra que Dios había liberado a Israel. Lo había sacado de una esclavitud en Egipto. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Ellos repetidamente se quejaron y desobedecieron. Esto de quejarse y desobedecer, desarrollaron y fueron estableciendo un patrón de deshonra en el proceso, de tal forma que hacía que Dios los reprendiera vez tras vez. Y en número 13 vemos que los 2 espías fueron enviados a Canaán para examinar la tierra que Dios les había dado. Pero ¿qué pasó con estos espías? ¿Verdad? Pero ¿qué sucedió con estos hombres? Ellos regresaron con un informe, ¿verdad? Pero el informe, ¿de qué era? ¿Cuál era el contenido de ese informe? Quejas, calamidad, un informe negativo, hermanos. Ese informe marcó el corazón del pueblo. Mire, toda la asamblea lo siguió. Y de la misma forma como ellos estaban quejándose, llegaron quejándose en ese informe, el pueblo también comenzó a quejarse. El pueblo comenzó a quejarse, hermanos, como antes. Y era queja, era murmuración, era crítica con un espíritu de deshonra. Pero aquí, en este momento, en esta ocasión, el costo de la deshonra tuvo un elevado costo para ellos. ¿Cuál fue el costo de la deshonra, pastor? Dice la palabra que nunca entraron a la tierra prometida. Y dice la palabra que durante el resto de sus vidas estuvieron vagando en el desierto hasta morir y quedarse postrados en el desierto por la actitud de deshonra. Lo triste es que la generación de los israelitas que salió de Egipto nunca llegó a ver lo que Dios estaba haciendo. Nunca alcanzaron a ver la bondad de Dios en sus corazones hacia ellos, porque todo lo que Dios tenía y lo que Dios tiene para su pueblo es bien, es bienestar. Pero ellos nunca llegaron a ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Nunca vieron la mano poderosa de Dios, de tal forma que la deshonra los llevó a perder todo. Hermanos, escúcheme esto. La manera más sencilla de no perder aquello por lo que hemos trabajado, ¿cuál es? Desarrollar patrones para honrar irregularmente el consejo de Dios. Ahora, entienda esto, iglesia amada. Entienda esto. No se trata de obedecer meramente a Dios por obedecer. Se trata de captar su corazón. Se trata de entender el corazón de Dios para nosotros. Se trata de entender el espíritu de la palabra. Porque solamente así podremos ver la luz y la sabiduría que hay tras las instrucciones y no verla solo como un mandato. No verlo solo como una imposición. O verlo solamente, ay, me están poniendo una ley encima. No. Escuche. No pierda el espíritu de la honra. Captemos, aprendamos a captar el corazón. ¿Por qué Dios dice? Mire el beneficio, mire la felicidad, mire la instrucción. No lo vea solamente como una carga, como una imposición. No lo vea como una ley. Véalo, el espíritu que está detrás de ese consejo, de eso que le está diciendo Dios que haga. Mírelo desde ese punto de vista. No lo vea como algo impuesto. No lo vea como algo que tiene que hacerlo. No, mire el espíritu de la honra. Hermanos, en el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo. Lucas capítulo 5, versos 17 en adelante.
Vemos allí el caso de muchos de los fariseos, maestros de la ley, maestros que sabían y personas que sabían que debían manejarse bajo el nivel de honra. Eran hombres, escribas y fariseos, entendidos en la palabra, pero ellos, en lugar de haber desarrollado y aprendido un espíritu de honra, ellos tenían un patrón de deshonra. Un patrón de deshonra. De tal forma que llega Jesús en escena y lo deshonraron al mismo Jesús. Es decir, que aquellos hombres fueron más allá de no dar honra a Jesús. Lo deshonraron a Jesús. En reiteradas ocasiones en los evangelios podemos ver vez tras vez cómo estos hombres, entendidos en la ley, conocedores de la palabra, deshonraron a las personas, deshonraron al pueblo y, ¿por qué no decirlo?, deshonraron a Jesús. Miren lo que pasa en Lucas capítulo 5, verso 17. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, mire, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y lo interesante aquí es que el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, el ambiente estaba propicio para Dios manifestarse con milagros, señales, maravillas y prodigios. El poder de Dios estaba listo para fluir. Había un ambiente y una atmósfera celestial allí, hermanos, que el poder de Dios estaba con él para sanar. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Verso 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ¿qué hicieron estos hombres? Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Osados. Verso 20, al ver él la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene lo interesante, verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron ¿a qué? A cavilar. Comenzaron a razonar dentro de sí diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? ¿Qué están haciendo? Actitud de deshonra. En sus pensamientos cavilando para deshonrarlo y deshonrando al maestro. Lucas dice que los fariseos, Lucas 5:21 dice que comenzaron a cavilar. ¿Qué significa cavilar? Significa dudar, significa ponerse a pensar con detenimiento. ¿Y qué es lo que está haciendo este? ¿Y quién se cree este? Solamente el pensamiento, hermanos. Y Mateo nos da más luz, Mateo 9:3 nos da más luz. Entonces algunos de los fariseos decían dentro de sí: este blasfema. Mire, entre ellos comenzaron a susurrar a aquellos líderes, al grupito, a sus camaradas que estaban sentados a su lado. Se congregaron en pequeños grupos. ¿No les suele ser un poco común eso en estos tiempos también? Yo creo que también eso se da en estos tiempos, donde hacen grupitos, y no son grupitos para edificarse, sino para destruirse, y para dañar, y para deshonrar, para hablar mal de su prójimo y no bien. Eso suele suceder, es común. Si en ese tiempo, yo siempre estoy de este criterio, si en ese tiempo se dieron estos hechos y se daban estos hechos, en este tiempo con mayor razón. Con mayor razón. Entonces susurraron a aquellos líderes con los otros compañeros que estaban ahí más cercanos a su lado, ¿verdad? Entonces hablaron de la afirmación de Jesús entre ellos.
hicieron grupos para deshonrarlo, desacreditarlo, su ministerio. Qué tremendo, hermanos. Aquellos maestros deshonraron a Jesús solamente con sus pensamientos. Ellos no levantaron la voz. Ellos no dijeron palabras vergonzosas. Ellos no gritaron críticas degradantes, sino que eran contrarios solamente en ¿qué? En sus pensamientos. Y Marcos 2:6 escribe que ellos cavilaban en sus corazones. Entonces, mire, estaban deshonrando a Jesús. Estaban deshonrando el ambiente. Estaban deshonrando el lugar. Estaban deshonrando la atmósfera celestial que estaba allí para sanar y hacer tantos milagros. El poder de Dios, dice la palabra, que estaba allí para sanarlos a todos. Escúcheme. El poder de Dios estaba allí para sanarlos a todos. Pero qué triste, ninguno de ellos fue sanado. ¿Por qué? Usted pregúntese, ¿cuántos de esos fariseos y escribas estaban enfermos? Habían algunos. El poder de Dios estaba fluyendo para sanarlos a todos. Pero sin embargo vemos que ninguno de ellos fue sanado. Pregúntese por qué. ¿Por qué? Marcos 2:12 dice que allí todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es decir, que todos estaban asombrados, pero ellos no estaban. Asombrados de ese milagro, asombrados de la fe de este hombre que había sido lanzado del techo de la casa, menos ellos. Decían ellos, nunca hemos visto tal cosa. Es más, el mundo, la gente, todos estaban asombrados, pero ellos no estaban asombrados. Deshonra y deshonra y deshonra. Pregunto, ¿cuál fue la causa por la que no todos fueron sanados? Creo que la respuesta está muy clara. La deshonra. La deshonra, hermanos, ellos no recibieron ninguna recompensa porque deshonraron a Jesús mediante el pensamiento. Note esto, note esto. No fueron sus actos, no fueron sus palabras las que trajeron deshonra a Jesús, fueron sus silenciosos pensamientos. Por esta causa no recibieron recompensa. No todos fueron sanados. Quiero terminar con esto. Recuerde, iglesia amada, la honra o la deshonra pueden manifestarse con obras, con palabras y también con pensamientos. Pero su origen, ¿cuál es? El corazón. El corazón. Recuerde, la honra es una actitud del corazón. La deshonra también es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón, tiene su origen en el corazón. Toda verdadera honra se origina en el corazón y toda verdadera deshonra también se origina en el corazón. Iglesia amada, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a desarrollar el camino de la honra. Póngase de pie. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser canales de honra en todas las áreas de nuestras vidas. Yo pregunto, ¿cuántos quieren y desean ser canales de honra que traigan gloria al Señor? ¿Cuántos desean en este lugar que seamos vasos de honra, que glorifiquemos con nuestro andar, con nuestras actitudes, que honremos a cada persona mientras haya oportunidad de hacerlo?
Que Dios nos ayude, iglesia amada. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy el domingo a terminar este mensaje, porque yo dije son 3 domingos que quiero aprovechar para esto. Y por favor, no se pierda el domingo, venga. Yo sé que muchas familias han salido hoy, ¿verdad? Pero queremos el domingo tener la iglesia completa para poder ministrar esto. Necesitamos ministrar, que Dios nos dé un corazón para desarrollar el camino de honra, porque allí está la clave y el éxito para transitar en esta vida, y que Dios sea el que se glorifique, que seamos nosotros vasos de honra para honrar su nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Dios Todopoderoso, Dios eterno, tú no te equivocas, Dios eterno. Tú eres perfecto en tus caminos. Tú eres soberano en todas las cosas, Señor. Padre, que en nuestro corazón aprendamos a cultivar el principio de honra. Que nuestros corazones no se llenen de deshonra. Padre, que si hay actitudes, hay cosas que han sido plasmadas en la vida pasada, en el nombre de Jesús, tu palabra declara, Pablo dijo en Corintios 5:17, 2 Corintios, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Si antes teníamos, Señor, un espíritu de deshonra, en Cristo tú nos enseñas a honrar. Padre, gracias te damos, Dios Todopoderoso. Amado Dios, bendigo esta iglesia para que sea una iglesia, Señor, que sepa honrar, que sepa valorar, que sepa entender, Señor, que prepare el camino, que, Señor, prepare la vía para comenzar a honrar en todos los niveles que tú has establecido en tu palabra. Padre celestial, te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada visita que está en esta mañana. Bendigo sus vidas, Padre. Y Dios Todopoderoso, que esto quede guardado en sus corazones para la gloria de tu nombre. Señor, enséñanos a honrar con nuestras actitudes, con nuestras obras, con nuestros pensamientos, Padre celestial, porque ese es, Señor, el camino al éxito en esta vida. Esa es la forma y la manera, Padre celestial, que cuando honramos, Señor, tú recompensas nuestras actitudes, nuestras acciones. Tú te glorificas y galardonas a tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre celestial, y te doy gracias en esta mañana. Gracias, Jesús.